Muy buenas amigos, esta semana nos ha hecho muy mal tiempo y se nos han chafado los planes de salida que teníamos, así que en lugar de ello hemos decidido enseñaros cómo son los supermercados en China. ¡Vamos! Para mí, una de las cosas más curiosas de los supermercados en China, y que también os enseñamos en nuestro vídeo sobre el mercadillo al aire libre, son sus pescaderías, que a primera vista se podrían confundir con un puesto de acuarios, y en las que los clientes pueden literalmente pescar su comida o cena. Aquí podéis ver cómo lo hace la gente, cada uno con su estilo y técnica, la cual puede variar en función de la presa. Pero yo me quedo con la ejecución de Lele, quien demostró una habilidad inusitada con el salabre. Una vez capturado el animal, en este caso un carpín, se comprueba su peso y se lleva a un puesto donde es sacrificado, descamado y destripado. Sé que todo esto puede parecer muy cruel, porque en los países occidentales estamos acostumbrados a que se nos sirva el pescado sin vida y sin saber muy bien cómo es extraído de las aguas ni cómo es convertido en comida. Aquí, en cambio, te enfrentas a la realidad de ver cómo un ser vivo deja de serlo para acabar en tu plato, aunque esto pasa especialmente con el pescado de agua dulce, cuya frescura quizás se vigila con más celo, mientras que el de mar se suele vender fresco o congelado, según la distancia a la que estemos de la costa. Por cierto, además de los moluscos y crustáceos más o menos conocidos en Occidente, en las pescaderías chinas también es habitual encontrar ranas toro y tortugas de caparazón blando, ambas criadas en cautividad, por supuesto. Pero no penséis que esto solo ocurre en los supermercados más raros de China, porque este que estáis viendo pertenece a una cadena europea de lo más conocida. Otra sección que no tiene desperdicio es la carnicería, donde podremos encontrar todo tipo de embutidos procedentes de diversas áreas de China, aunque hay que tener cuidado al elegirlos porque algunos son dulces y tienen un sabor un poco raro para nosotros. A mí me encantan las longanizas saladas, de las que nos suele mandar la madre de Lele desde Hubei, y también disfruto mucho de esto que parece carne chamuscada, pero que es la rou o tocino ahumado al estilo tradicional. Una auténtica delicia que se utiliza mucho para dar más sabor a los platos. Y ya que hablamos del cerdo, que es la carne más consumida del país, tenemos que hablar del jamón chino o huotui, un producto muy famoso de la provincia de Zhejiang y en especial de la ciudad de Jinhua, algo así como el jabugo de China. Veis, en esta marca sale un jamonero chino todo folclórico haciendo el balance del año, aunque se le nota en la cara que le va muy bien el negocio. Y menudos envases más curiosos tenían, la mayoría con un montón de embalaje y algunos incluso con cremallera y mango, aunque para mí lo mejor era su forma. Al final del vídeo nos podréis ver probando el jamón chino en casa, pero antes de dejar la carnicería os quería enseñar la parte dedicada a la casquería, en la que podemos encontrarnos de todo, desde corazones de gallina hasta todo tipo de callos, intestinos de cerdo y por supuesto sus orejas y morros, muy apreciados en la gastronomía tradicional. Aquí se aprovecha todo de los animales sacrificados, en parte porque prácticamente hasta los años 80 la carne era un lujo y aunque su consumo ha crecido mucho, China todavía sigue estando muy por debajo de los Estados Unidos y de España en consumo per cápita. Bueno, pues pasemos al tofu, que es como hablar de los productos lácteos en lo relativo a su variedad, porque en China hay un montón de tipos diferentes de acuerdo con su proceso de elaboración, su forma, su textura o su sabor, y la verdad es que la mayoría son un producto de lo más económico, sobre todo el fresco, que aquí cuesta menos de 1 euro el kilo. Para nosotros el tofu es una parte muy importante de nuestra dieta y ha habido temporadas en las que lo comíamos prácticamente a diario, hasta que llegó un punto en que casi nos hartamos de él. Otra sección bastante curiosa para los occidentales es la de las verduras y hortalizas conservadas en salmuera, una técnica que consiste en sumergir los vegetales en agua con sal o dejarlos en una salsa salada. Aquí podemos encontrar desde ajos y pepinos hasta repollo, aunque uno de los productos más populares de esta categoría es el nabo, que de este modo adquiere más sabor y resulta más fácil de aprovechar. Aunque todos ellos se pueden comer tal cual, como una especie de aperitivo, también pueden ayudar a potenciar el sabor de otros platos, pero cuidado porque, lógicamente, tienen un sabor muy salado y a veces también picante.
En cuanto al arroz, que se vende a sacos y a granel y del que se ofrece una gran variedad, ocurre una cosa bastante curiosa, pues aunque en Occidente solemos relacionarlo con el sur del país, en China las variedades mejor valoradas suelen ser las del norte, cuyos granos solo se cosechan una vez al año. Además, el norte también es la tierra del trigo, que también se aprovecha para obtener harina y elaborar pan, aunque aquí lo más habitual es prepararlo al vapor. Vale, en algunos supermercados también se venden barras de pan como las nuestras, pero yo hace tiempo que abandoné la costumbre de comer con una rodaja en la mano, porque creo que no casa demasiado bien con la forma de cocinar y comer en China. Sobre los dulces os hablaremos en otra ocasión, porque me parece que es un mundo que se merece un episodio aparte, aunque ya veis que la repostería occidental está pegando muy fuerte. Y con la fruta haremos lo mismo, pues es otro aspecto bastante curioso del consumo de alimentos en China y queremos dedicarle un espacio para ella sola. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver cómo está ese jamón chino en bolsa de cremallera, que como veis viene en trozos empaquetados al vacío, los cuales hemos cortado en trocitos para freírlos con un poco de aceite, porque los chinos no suelen comer casi ninguna carne cruda, y así además podemos apreciar mejor qué tal sabe. Bueno, pues vamos allá, Lele, sé la primera, a ver. Prueba. Prueba. El pequeño. Coge el pequeñito, a ver. Está ¿Qué tal muy- sabe? Muy rico, Sí, está rico. pero un poco salado. Salado, ¿verdad? Ya nos avisaron, sí, que tenía una mayor proporción de sal. Como laro, ¿Te recuerda al tocino de tocino. al tocino de De aquí, mi no? mamá. Claro, igual es lo más parecido que Sí. hay, ¿no? A ver, voy a probar yo. Huele muy bien. Mm. Mm. ¿Qué tal? Sí, está salado, está más salado que los jamones Sí. habituales en España, Sí. pero la carne magra está bien. rica, o sea, tiene un sabor bueno, como fresco, ¿no? Sí. O sea, no tiene un gusto como viejo que a veces suele Sí. tener el jamón si no es muy bueno. Está rico y la grasilla también. Sí. Me ha parecido que la parte de grasa Rico, ¿no? está bien. Me recuerda un poco al jamón que hace la familia de mi madre en el norte de Navarra. Sí. Que además también lo solemos comer muchas veces frito, Sí. un poco pasado. Y sabe parecido, sí, aunque este un poco más salado. Aquel también suele saber a veces un poco salado, pero este más. Yo creo que tiene que quedar muy bien, como suelen decir, en otros Sopa. platos, ¿no? Para fortalecer el sabor de Sabor. otros platos, o sí, como ingrediente. Un poco de pan, Con un poco de pan huevos. quedaría, y huevos fritos, ¡buah! Quedaría la leche. Tenemos que comprar uno que sea de mayor calidad otra vez, porque este Es, era kilo y 250 gramos y solo 13 euros, ¿no? sí, barato. Es barato, es uno pues de baja calidad. Tenemos que probar un día, quizás vamos a Tsinghua Tsinghua, y probamos uno de mayor calidad, Sí. igual menos salado o tal. A ver qué tal. Sí. No podemos parar ya, ¿no? Hay que terminarlo ya. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os invitamos a que le deis al pulgar hacia arriba. Y si queréis apoyarnos con el canal, ya sabéis que podéis suscribiros o convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.